FM Sueños 92.1. Información imprescindible para entender lo que nos pasa. Bueno, seguimos en la mañana de la 92.1. Vamos a hablar ahora de un tema sumamente complejo y es la represión en el Hospital Borda en Buenos Aires, en la capital federal. Tema que nos ha consternado a todos por las características, ¿no?, que tuvo este hecho violento, este hecho represivo que hacía años que no se veía con tanta furia como la Policía Metropolitana descargaba sus armas, sus palos sobre los propios pacientes, ¿no? Además, con toda la deficiencia que tiene el sistema de salud, sobre todo, y a partir de los testimonios que hemos escuchado justamente de los profesionales de la salud que laburan en Capital Federal. La última información dice que hoy a las 11 de la mañana el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chahín, va a ir a la legislatura para responder ante los diputados por la orden que desencadenó la represión policial en el Hospital Borda y también por la demolición del taller protegido en el predio que funciona en este lugar. Estamos en comunicación telefónica ahora con Silvina Altolaguirre. Ella me va a decir si he pronunciado bien su apellido. Es psicóloga y como profesional del ámbito de la psicología nos va a ayudar a pensar un poquito qué implicancias tiene, ¿no?, un hecho represivo en un lugar donde se elabora el tema salud mental. Silvina, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Martín. Sí, está bien pronunciado el apellido, ¿eh? Perfecto. Y buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias primero por conversar un poquito con nosotros y después la primera pregunta que se nos ocurre para pensar este tema y para intentar entender qué fue lo que pasó es, va a haber para los pacientes de un lugar como el Hospital Borda, ¿no?, donde, digamos, pacientes que están laburando la cuestión de la salud mental, ¿qué consecuencias tiene, ¿no?, que se ejerza un hecho represivo con tanta violencia como el que ocurrió en los últimos días? Bueno, el tema es muy complicado en la abarcabilidad que tiene, ¿no?, como para poder hacer un análisis a la distancia. El paciente de un psiquiátrico público, de un hospital psiquiátrico público como es el Borda, tiene características por lo general ya de una estructura muy complicada como es la psicosis. Claro. También para poder contestar esta pregunta con certezas, desde las pocas que nos dan a veces los pocos elementos con los que se trabaja en la psicosis, porque es una estructura muy, muy difícil de poder abordar desde una internación inclusive, tiene ese merecimiento de poder ir uno a uno con cada paciente como para poder decir, bueno, ¿cómo le afectó esto a los pacientes? Claro. En general, se supone de que ya de por sí la institucionalización tiene consecuencias, por eso también las expectativas de trabajo en salud mental aportan actualmente y apuntan a que el paciente no quede institucionalizado, porque tiene toda una consecuencia, ¿no? Digamos, lo más importante de un paciente, sea de la estructura que sea, es que pueda socializar. Si está aislado, si está intramuros, no socializa más que con eso que pasa ahí diariamente. Imagínate si eso que pasa diariamente es que llega la policía, derriba un espacio que es de ellos, donde estaba eso, al menos es lo que está comprobado y se hizo una inspección ocular 48 horas antes de que esto suceda. El espacio estaba en buen estado, tenía un montón de trabajo y de materiales que habían hecho los internos o aquellos que estaban también trabajando con los internos y el taller como producción, estaba lleno de trabajos que habían producido. Vos imaginate esta situación de que ese espacio que era de su pertenencia es demolido. Para pacientes que no tienen recursos psíquicos para poder comprender eso. Claro. Nosotros que estamos en el campo de la neurosis tampoco podemos comprender qué es lo que pasó, porque recién vos estabas anunciando va a ir un ministro de Planificación Urbana a poder recién hoy a dar cuentas de qué fue lo que pasó, quién dio la orden, cómo estaban estructurados en su logística, en su organización para poder fundamentar ir a derribar un edificio y reprimir en la magnitud de que se reprimió,
cómo puede llegar a entender un paciente que no está organizado estructuralmente en su psiquis, que le derriben en su espacio de recreación. Una cosa imposible de comprender, ¿no? Claro, si uno piensa, Silvina, que las consecuencias de los hechos violentos a veces en las personas, como bien vos decías, neuróticas, son rastreables a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Un episodio violento uno lo puede recordar por mucho tiempo y tiene consecuencias fuertes. No nos queremos imaginar qué es lo que están pasando en estos momentos, ¿no? Quienes estaban en ese lugar y de pronto se vieron absolutamente invadidos. Ahora hay que ser bastante, y voy a usar una palabra que no me corresponde ante los micrófonos, pero hay que ser bastante hijo de puta, ¿no? Para mandar a reprimir a un hospital psiquiátrico. Creo que es lo más insólito que hemos escuchado en el marco de la política argentina en los últimos años. Mira, creo que voy a aventurar a decir, debe ser un fenómeno a nivel mundial bastante inusual, porque la represión a nivel general en el mundo actual está en estos extremos de o bien una guerra donde pelean por el límite o por un pozo de petróleo o por lo que sea, que cualquiera lo puede justificar, a agrupaciones que están defendiendo los derechos humanos, inclusive de los animales, de la forestación. O sea, estamos fluctuando permanentemente entre estos movimientos muy fuertes que se están sucediendo a nivel mundial. Estamos los que queremos defender el planeta y están los que no les importa y siguen tirando misiles, ¿no? Claro. Si suceda esto, es como una incomprensión de una magnitud que no te permite ni siquiera poder analizarlo como podés analizar una guerra. Claro, cuando uno, por ejemplo, va a una marcha y sabe que efectivamente puede haber algún tipo de enfrentamiento, va con una cierta disposición también a enfrentar lo que se pueda llegar a venir. Y quienes somos militantes, quienes hemos caminado a veces en las calles, sabemos que hay episodios en donde hay que tener un poco más o menos de cuidado. Sí, o como el que va a la cancha y sabe que la cancha es un lugar donde se puede producir un enfrentamiento, un conflicto, que tampoco debería pasar, ¿no? Porque se supone que es un deporte, donde uno va a la marcha, va a poder manifestarse y vivimos en democracia, no debería suceder tampoco. Claro. Pero lo inusual de esto, pero lo más inusual o lo más imposible de analizar, porque esto no merece análisis, pero no porque uno lo puede repudiar porque es un hecho altamente repudiable, sino porque no tiene posibilidad de ser analizado. El análisis se hace para encontrar una causa, el análisis se hace para encontrar un motivo, para poder mejorar después la dirección de la cosa. Esto, que vos te busques en tu adentro un motivo que te justifique poder entender esto, no hay, porque ¿cuál es el edificio? ¿Un centro cívico? Sí, esto claramente desnuda, digamos, cuáles son los intereses políticos que tienen justamente el macrismo y ese proyecto, que es un proyecto político, hay que también decirlo, pero es un proyecto político que justamente busca seguir fomentando este tipo de negocios para el sector privado, para administrar, en este caso, la ciudad de Buenos Aires como si fuera una empresa, y que justamente lo terrible de todo esto es que lo quieren trasladar también ahora a todo el país. Pero Martín, a ver, pero vos ponele que tenga un fin económico, que por lo general termina todo reduciéndose ahí, parece, hoy en día, ¿no? Claro. Que para mí no es así. Ponele que tenga un fin económico, ponele que el motivo sea cumplir, porque las elecciones, bueno, el día siguiente que pasó esto, estuve todo el día escuchando la sesión de la legislatura porteña, que la verdad que me quedé espantada por toda la confrontación que se planteó desde la oposición y, bueno, una cosa bastante descabellada también de que hayan agredido a los propios legislativos, que aún teniendo las credenciales la policía no los dejó pasar o no pararon. Esas declaraciones que vos decís, esto no puede ser. Bueno, a pesar de todo eso, de toda esa justificación que se le pueda dar porque tenía que lograr hacer la campaña, tenía que lograr el negociado, todo lo que uno se pueda contestar internamente, no tiene fundamento, no tiene una motivación lógica, porque si alguien quiere hacer política, esto es una política bastante contrapolítica, digamos, ¿no? Es como una contra... manera de hacer política.